Bien, nosotros sabemos, o muy probablemente ustedes han oído, que los profetas están divididos entre profetas mayores y profetas menores. Y ustedes pueden quizás imaginarse que esto es así porque hay algunos profetas que son más importantes que otros, ¿no es así? No digan que sí sin saber. Yo haciendo algunos que sí en automático. No es por esa razón. La razón por la que se catalogan como profetas mayores y profetas menores es por el largo de los libros. Pero ustedes tienen que estar atentos. Si hubieran quemado en el examen, si ustedes lo llenan en el examen sin leer bien la pregunta. No es porque Isaías lo ponen de primero y que por eso él es más importante. Hay una razón por la que se organizó de esa forma en nuestras Biblias y es por el largo de estos libros. Y ya entre los mayores, que son precisamente Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, entre los mayores se trató de colocar cierto orden cronológico y por eso se coloca Isaías primero que Jeremías y que Ezequiel, etcétera. Por ejemplo, vemos a Daniel que lo colocan ya de último en esta sección porque ya es algo que ocurre en Babilonia, por ejemplo. Tienen una racional que no es algo que bajó del cielo inspirado, el orden en que tenemos los libros de las Escrituras. Eso fue algo que después se compiló de esa forma. Y luego tenemos a los 12 profetas menores que no están allí de último porque no tengan importancia. Vamos a ver la importancia de cada uno de ellos. O sea que no es por esa razón. Así que ya espero que nunca se les olvide por qué es que son llamados así, profetas mayores y profetas menores. El libro comienza diciendo en el mismo primer versículo: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y en ese breve versículo inicial, nosotros tenemos mucha información acerca de este libro. Encontramos, por ejemplo, información sobre la naturaleza literaria del libro, de que eso es una visión profética. Encontramos la ascendencia del profeta, dice que fue hijo de Amós. Encontramos también la ubicación geográfica de su ministerio, dice que profetizó en el reino de Judá y específicamente en Jerusalén. Y encontramos también la ubicación histórica y dice que fue bajo el periodo en que reinaron o coincidió con el reinado de los reyes allí mencionados. O sea que en un solo versículo, el versículo introductorio, el libro nos da mucha información que nos ayuda a tener una idea del libro. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros tenemos mucha información del personaje. Y es el próximo punto que yo quiero que nosotros veamos. El primer punto es el profeta del libro. ¿Cuál es el profeta del libro? Cualquiera dirá, Isaías. Ok, pero ¿qué de Isaías? Bueno, no es que tenemos mucha información acerca de Isaías. Uno lee el libro y uno no necesariamente puede determinar que termina con mucha información acerca de este profeta. No así cuando uno lee Jeremías. Cuando uno lee Jeremías, uno casi como que conoce a la persona. Uno conoce por qué él llora, por qué él lamenta. Se presentan sus luchas, algunas de sus experiencias. Pero con información de Isaías nosotros lo encontramos más por lo que aún las tradiciones rabínicas tenían o las tradiciones en sentido general que encontramos en la historia. Su llamado a profetizar ocurrió en el 740 antes de Cristo. Y eso lo sabemos porque el texto que leímos nos dice que fue en el año en que murió el rey Usías. Y eso históricamente nos ubica. Algunos dicen que muy probablemente ese fue el año en que se fundó la ciudad de Roma. Y uno puede decir, oye, qué interesante, ¿no? El mismo año en el que Dios levanta un profeta que va a profetizar tan mesiánicamente, también surge la ciudad que tuvo tanto que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante. ¿Quién es el Dios de la historia? Nuestro Dios es el Señor de la historia. Y estas cosas no son coincidencia. Él ministró durante 40 años en Judá y específicamente en Jerusalén, la capital, durante esos reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Y le tocaron años difíciles de la amenaza asiria. O sea,
Imagínense lo que es vivir con una amenaza continua de ser invadidos y tratando de buscar acuerdos para ellos tener defensa, para no ser conquistados, para no ser tributados, y ellos buscaban refugio muchas veces en los lugares equivocados, que es uno de los temas que trata el libro de Isaías. Cómo el pueblo era tentado a buscar su sostén de una forma política en otras naciones. Vamos a buscar ayuda en Egipto. Y ustedes verán cómo el Señor trata con ese problema. Su esposa es identificada en el capítulo 8 como una profetisa con la que tuvo 2 hijos. Y los 2 hijos cumplen un rol en la profecía del libro. Porque Dios les dice que aún sus nombres fueron dados con un motivo en particular. Uno de sus hijos se llamaba Sear Hasub, se menciona en el capítulo 7, y el otro hijo es de un nombre bastante breve, se llama Maher Shalal Hasbaz. O sea, ese es el nombre más largo que aparece en la Biblia, y ese lo tenía uno de los hijos de Isaías. Es como que a uno le pongan una frase de nombre, y eso es básicamente lo que tiene este nombre de este hijo. La tradición dice que a él lo mataron durante el reinado de Manasés, y eso fue alrededor del año 696 al 642 que él reinó. O sea que en algún momento dado de allí. Y posiblemente la forma en que murió se alude en Hebreos capítulo 11, en el versículo 37. Cuando hablando de aquellos que fueron perseguidos por causa de su fe, dice, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Se cree que Isaías murió aserrado. Eso, al menos la tradición, eso es lo que dice. El reino del norte ya había caído en el 722 a.C. El reino del norte, recuerda que Israel había sido dividido en 2. El reino del norte cae primero que el reino del sur. Y ya este reino había caído y él se encontraba en el reino del sur, que había sobrevivido. Pero no era que le quedaba mucho tiempo por delante. A Isaías entonces le tocó ministrar en un periodo de declive que iba a culminar con la deportación del pueblo a Babilonia. Y ese fue el ministerio que Dios le asignó a su profeta. Dice Crux, todo lo que dice lo hace con el trasfondo de la amenaza asiria presente o de la futura amenaza babilónica. O sea, estas eran las cosas que se cernían sobre el pueblo de Judá. Y él estaba ministrando con esas 2 cosas allí. O de la amenaza presente que había con Asiria, o de lo que iba a ocurrir con la invasión de los babilonios. Pero pasemos ahora, habiendo visto esta parte que tiene que ver con la información sobre el profeta del libro, veamos ahora un poco más, ya adentrándonos en el meollo o en materia, vamos a ver la estructura del libro. ¿Cómo podemos dividir el libro y cómo podemos dividirlo de una forma que uno pueda memorizarlo, aprenderlo? Bueno, se ha propuesto una división natural de los primeros 39 capítulos, o sea, del 1 al 39, y luego los próximos 27 capítulos del 40 al 66. Un recurso mnemotécnico para nosotros aprender esa división es recordar cómo la Biblia está dividida entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39 libros. ¿Y cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27 libros. Bueno, pues podemos decir que esos 66 libros de la Biblia nos dan una idea de cómo dividir los 66 capítulos de Isaías. Los primeros 39 capítulos tienen básicamente una temática y los próximos 27 tienen pues otra. Una manera de uno poder aprendérselo. Y esas 2 secciones han sido identificadas con cada uno de los hijos de Isaías. O sea, cada nombre de sus hijos tiene un significado. Y cada una de estas secciones tiene un tema predominante. Dice en Isaías 8:18, he aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel. Y se cree que esto es una información de cómo los nombres mismos de sus hijos venían a ser una figura de lo que iba a pasar con el pueblo de Judá. Maher Shalal Hasbaz significa
el despojo se apresura o rápido para despojar. Y es identificado entonces con los primeros 39 capítulos. Porque esa primera sección del libro enfatiza mucho el juicio de Dios para con su pueblo y para con las naciones. El tema del juicio es predominante en esos primeros 39 capítulos. Isaías 8:4 da la razón de por qué Isaías debía poner ese nombre a su hijo. Dice, porque antes que el niño sepa clamar, Padre mío o Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. O sea, dice, va a haber nación que va a tomar estos despojos. Por el otro lado, el otro hijo, Sear-Jasub, que significa un remanente retornará, se identifica con los últimos 27 capítulos del libro, donde nosotros podemos notar un énfasis en la gracia de Dios al enviar al Mesías y esa salvación de ese remanente escogido. Un remanente retornará. Esta invasión estaba allí como una nube sobre ellos. Dios iba a usar a los babilonios para castigar a los asirios. Los babilonios iban a llevarse al pueblo cautivo al exilio. Pero Dios promete, va a haber un remanente que retornará. Habrá un remanente que retornará. Fue un exilio, una cautividad muy larga. Pero esa promesa de Dios estaba allí. De que yo no me voy a olvidar de mi pueblo. Y esa promesa tiene un rol importante en el desempeño de la historia de la redención. Porque lo veremos cómo eso tiene su aplicación en el Nuevo Testamento. De forma que en los primeros 39 capítulos entonces vemos a Isaías anunciando el juicio de Dios. Isaías anuncia el juicio de Dios. La primera sección de los primeros 12 capítulos se concentran en Judá, el reino del sur. Después le siguen profecías concernientes a las naciones, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 24. Y a continuación contiene profecías de exhortación y un llamado a Judá a confiar en el Señor. O sea, no empiecen a buscar soluciones políticas, confíen en mí. Y es ahí donde entra ese conflicto, ¿no? Entre la fe y la razón que uno a veces piensa que tiene. Confiar en Dios no es abandonar la razón, es la mejor razón. Confiar en Dios, Él es el Todopoderoso, Él es el soberano de las naciones. Y ese es uno de los argumentos que Isaías presenta a lo largo del libro. Ese es uno de los temas que él desarrolla en el libro. Es lo más lógico confiar en Dios. Y por eso es que vemos en Isaías hablar de Dios como el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo el círculo de la tierra, aquel que los dioses con él no se pueden comparar. Por lo tanto, ¿ustedes van a confiar en un rey humano o van a confiar en mí? Ese era el razonamiento que encontramos a lo largo de este libro. La última parte de esta sección contiene una parte histórica, o sea, los últimos capítulos de esa sección que va del 1 al 39, tiene una parte histórica. Los capítulos 36 y 37 tratan acerca de esa invasión de Sennacherib y el sitio que él puso a Judá. ¿Recuerdan ustedes ese momento tan difícil y crucial en donde Ezequías es confrontado y el profeta le dice, confía en Dios? Y ellos confían en el Señor y cómo Dios mata a los 135,000 asirios. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Bueno, esa es la parte histórica que lo encontramos en los libros históricos, pero también aquí, porque era lo que estaba viviendo el pueblo en estos días. Y algunos consideran que estos últimos capítulos de la primera sección son como una bisagra que une las dos partes, la sección de juicio con la sección de la gracia. Y plantea, ¿no?, esa liberación de Dios de ese sitio tan terrible. Y luego cómo encontramos en los capítulos 38 y 39 esa tentación en la que cae el rey Ezequías, cuando él abre las puertas y le presenta al príncipe babilonio todas las riquezas que ellos tenían. Y dice, vengan a ver todo lo que nosotros tenemos. Imagínense, después que relojearon todo lo que ellos tenían, les entró el deseo de ir a buscar eso y quedarse con ellos. Y todo por orgullo. Isaías los reprendió duramente por eso que le enseñó a Merodach Baladán de Babilonia. Y él le dice en el capítulo 39, versículo 6,
he aquí, vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Fuerte reprensión y una profecía de una calamidad venidera. Pero la segunda parte del libro trata cuando Isaías predice la salvación de su pueblo, que son los capítulos entonces, recuerden, 40 al 66. Isaías predice la salvación de su pueblo. Hay un cambio dramático en este punto en el libro. Isaías deja de concentrarse principalmente en su situación presente y pasa a contemplar el futuro. Y el cambio es tan radical, amados hermanos, que muchos críticos que estudian el libro de Isaías han propuesto que esa segunda parte, a partir del capítulo 40, lo escribió otro y no Isaías. O lo llaman un segundo Isaías. Dice, ¿por qué es tan diferente el material? Tiene una tónica tan distinta. Y la solución que ellos encuentran es que lo hizo otro. Hay profecías tan increíbles allí que eso tuvo que haberlo escrito después que eso pasó. O cosas así son las explicaciones que ellos nos dan. Y los incrédulos seguirán siendo escépticos, a menos que el Espíritu de Dios les abra los ojos. ¿Por qué creemos nosotros en la palabra de Dios? Porque el Espíritu de Dios abrió nuestros ojos. Si no, nosotros también seríamos unos incrédulos. Pero porque el Espíritu de Dios abrió nuestros ojos y creemos en el Todopoderoso. Por eso se dice que si aún la Biblia no dijera que fue la ballena que se tragó, si fue una ballena que se tragó a Jonás, sino que Jonás se tragó la ballena, el pez, lo creíamos también. Porque lo dice Dios. Pero esa incredulidad, ese escepticismo, es la consecuencia natural de seguir los dictados de nuestro propio corazón. ¿Por qué creemos en la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo nos da una convicción interna de que eso es así. Como veremos bajo el encabezado siguiente, el propósito dominante de esa sección, de esos capítulos 40 al 66, es la consolación. Lo que ellos tenían por delante es malísimo, malo, muy malo, pero hay esperanza al final del túnel. Pero como yo una vez prediqué en un mensaje que titulé aquí, sí, para aquellos que puedan encontrarlo, porque después que una de nuestras páginas fueron borradas del mapa en internet, la página vieja, un sermón que yo prediqué una vez titulado, pero está en mi blog esos mensajes. Se llaman 2 ciudades, 2 ciudadanías, 2 destinos. Un estudio de Isaías 24 al 27, que es una sección que ha sido llamada el Apocalipsis de Isaías. Es impresionante ver, yo mencionaba en ese estudio, cómo Dios da promesas a su pueblo a través de Isaías, a esos judíos en aquel momento, que ellos nunca vieron el cumplimiento. Y les dice, sin embargo, consolaos. Les dice, consuélense en esto, anímense en esto, gócense en esto, aunque ellos nunca lo vieron en vida. Y nos enseña eso a nosotros, a poner en nuestro corazón las promesas de la eternidad, las promesas del cielo en nuestras almas, aunque muramos sin verlas. Porque posiblemente será la vía en que las veremos, muriendo. Sí, algunos estarán vivos cuando Cristo vuelva, pero es muy probablemente que no. Pero no importa que el resto de nuestra vida sea bajo el exilio de Babilonia. Babilonia es este mundo en el que vivimos. No importa que pasemos el resto de nuestra vida en Babilonia, con el príncipe de este mundo gobernando las cosas como las maneja a nuestro alrededor y como vemos el declive que hay. No importa que vivamos siendo la minoría y el remanente del Señor, la esperanza gloriosa es nuestra y no de ellos. Y por eso es impresionante. Isaías le dice, consuélense, señores, que al final la historia termina bien. Pero ellos iban a ser aserrados. Isaías mismo iba a ser aserrado. ¿Ven ustedes el punto? Nuestro cielo no está aquí. Nuestra esperanza no debe estar aquí. Si ciertamente Dios iba a usar a Babilonia para castigar a su pueblo, iban a sufrir un exilio largo y terrible, pero el Señor les iba a conceder la liberación utilizando a los medos persas. Pero muchos de ellos iban a haber muerto aún. Pero Dios les promete, yo traigo liberación.
¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto entonces el profeta del libro y hemos visto la estructura del libro. O sea, cómo podemos dividir el libro y cuál es el énfasis en cada una de estas secciones. Y yo espero, porque esto es un requisito imprescindible, que se hayan memorizado el nombre del hijo de Isaías. Increíblemente, yo me lo aprendí. ¿Ustedes saben cómo? Con un juego de tic-tac-toe que había bíblico antes. En mis años de recién convertidos, nosotros vendían unos juegos de tic-tac-toe bíblicos que era respondiendo preguntas bíblicas. Y esa era una de las preguntas. Y fíjense, como un juego me permitió aprenderme un nombre bíblico. Y así uno puede aprenderse muchas cosas bíblicas. Y hasta el día de hoy no se me olvida. Pero veamos ahora el mensaje del libro. El mensaje del libro. ¿Cuál es el mensaje del libro? Bueno, el que su mensaje es importante lo podemos notar en la cantidad de veces que Isaías es citado en el Nuevo Testamento. Eso nos da una idea de su importancia. Se cuentan unas 65 citas del libro de Isaías en el Nuevo Testamento. Hermanos, eso es mucho. Ninguno de los profetas afecta más el contenido del Nuevo Testamento, el contenido teológico del Nuevo Testamento, como lo afecta Isaías. Lo cita el Señor, lo citan los apóstoles continuamente. Era parte del argumento que ellos utilizaban de continuo. Algunas fuentes rabínicas han propuesto que Isaías venía de un linaje real, ¿sí? Que él tenía cierto contacto por eso y acceso a los reyes. Algunos dicen que era primo del rey Usías. Usías reinó 52 años en Israel. Cuando una persona gobierna tanto tiempo, viene a ser parte de la vida, es un nombre común en la vida de las personas. Y él, que era parte de esa realeza de los profetas, el más educado posiblemente, él tenía mucho acceso a ese ámbito. Pero la visión que él tuvo cuando fue llamado le expuso a un rey que él no había conocido de esa manera hasta ese punto. En Isaías capítulo 6 dice: en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. El hombre que tenía acceso a reyes tuvo un encuentro con el Rey de Reyes. Fue algo que lo marcó, fue lo que precisamente constituyó su llamado. Y ese es uno de los temas centrales del libro de Isaías, mostrándonos la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El libro de Isaías nos expone al Rey supremo y soberano del universo, porque Él controla la historia, Él decide el futuro. Él determina quién es su pueblo y qué ocurrirá con su pueblo y qué pasará con las demás naciones. Él puede llamar siervos y usar para sus fines a cualquiera de los reyes de la tierra. Ese es nuestro Dios. Y Él le dice en el capítulo 10, versículo 5, dice: ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío, y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Dios usando a los asirios como Él ha determinado. Y es así que vemos al Señor utilizar a Asiria castigando a su pueblo, y luego a Babilonia para castigar a Asiria. Dios determinando la historia.
Dice Isaías 44:28. El que dice de Ciro, el rey Ciro, él es mi pastor y él cumplirá mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serás fundado. Utilizando a Ciro. Utilizando a Ciro. El Dios levanta a Ciro. Ciro no estaba en el panorama en ese momento. Es por eso que algunos dicen, eso no lo pudo haber escrito Isaías. No conocen a nuestro Dios. Y dice luego el capítulo 45, así dice el Señor a Ciro su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas para que no queden cerradas las entradas. Usías murió, pero el rey del universo es eterno y reinará por los siglos de los siglos. Él tenía que ver esa visión para comprender que este hombre que había reinado tanto tiempo sobre Judá podía haber muerto, pero el verdadero rey vive y permanece para siempre. Dice Crux, y le cito una vez más, la inclusión de las naciones en los propósitos salvíficos de Dios es un hilo tan crucial a lo largo de Isaías que cuando quiere explicar la incorporación de los gentiles dentro del pueblo de Dios, Pablo recurre a Isaías y entonces cita allí textos como Romanos capítulo 15 y Romanos capítulo 10, donde en ambos capítulos que habla de la inclusión de los gentiles en el plan de Dios, cita a Isaías para demostrarlo. Dios moviendo las cosas de la historia para que luego los gentiles fueran incluidos dentro de su pueblo. O sea que la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumpliría. Ven ahora cómo eso que vimos tan lejos cuando estudiamos Génesis, vemos cómo sigue todo ese hilo conector, porque Dios cumpliría su promesa, Dios no faltaría a su palabra y en él serían benditas todas las familias de la tierra. El libro de Isaías también nos expone al tema de la santidad de Dios. La santidad de Dios, el Santo de Israel. Es una expresión que se utiliza unas 25 veces. Y cualquiera puede decir, bueno, se usa bastante cantidad. Hermanos, es mucha cantidad. ¿Saben por qué? Porque los demás profetas solamente mencionan esa frase 2 veces y las 2 están en el libro de Jeremías. O sea que Isaías destaca que el Dios a quien él sirve es un Dios santo. Y fue lo que nosotros vimos que ocurrió en su llamado de Isaías 6. Y el uno al otro los serafines daban voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y porque Él es santo, todo aquello que está relacionado con Él también es santo. Isaías por eso dice que su pueblo es santo, que su ciudad y su monte es santo, que su templo es santo. Y lo encontramos en la Escritura, ¿no? El de que por el hecho de que Él es santo, nosotros tenemos que ser santos también. Dice Crux, en comparación con Dios, su pueblo, incluyendo a Isaías mismo, es inmundo y está bajo el juicio de Dios. Por eso él decía, yo tengo labios inmundos y vivo con un pueblo de labios inmundos también. Somos inmundos, amados. Y sigue diciendo, debido a su ceguera espiritual y a su insensibilidad, no pueden comprender lo que Dios les está diciendo. Y terminan burlándose del mensaje de Dios. Esto es una indicación de que la nación solo se dirige en una dirección, hacia el desastre de un exilio futuro. Y encontramos profecías que se refieren a esa dureza y a esa burla que el pueblo hacía de las palabras que estaban escuchando de Isaías. O sea, vemos en el llamado de Dios a Isaías, Isaías, tú lo vas a predicar a un grupo que tiene el corazón engrosado y duro. ¿Y sabe qué van a hacer ellos? Se van a burlar de lo que tú les dices. Pero no es de ti que se están burlando, es de mí, de mis palabras. Dice Isaías capítulo 6 en el versículo 8, en el contexto del llamado, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve, di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de su pueblo,
de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. El mismo pasaje que he citado luego en Hechos capítulo 28 por el Espíritu de Dios, hablando de la dureza del pueblo de Israel. ¿Qué dureza? Dice, tu ministerio va a ser a un pueblo endurecido. Y en el capítulo 28, que es un capítulo sumamente interesante, quizás no pueda leer toda la sección que hay aquí, pero si ustedes pueden leer con calma el capítulo 28, es sumamente interesante. Allí se encuentra parte de la profecía que es relacionada con el don de lenguas en el Nuevo Testamento. Pero allí se pregunta en Isaías 28:9, ¿a quién enseñará conocimiento o a quién interpretará el mensaje? A los recién destetados, a los recién quitados de los pechos. Dice, lo que Isaías habla parece que es para bebés que él está hablando. Y entonces dice, porque él dice mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo. Dicen una lengua desconocida. Y cuando alguien que conoce este idioma hebreo traduce esta porción, dice, sí, Isaías aparentemente estaba usando un lenguaje que era como los niños cuando están balbuceando, ra, 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 bla, bla, bla. Línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Y dice, así se relaciona, lo toman, uy, el don de lenguas. No, es un contexto de juicio. Es un contexto de juicio. Dice, al cual había dicho, aquí hay reposo, da reposo al cansado y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Por lo cual la palabra del Señor para ellos será mandato sobre mandato, mandato sobre mandato. La cosita para niños. Un poquito aquí, un poquito allá, para que vayan y caigan de espaldas y se quiebren los huesos y sean enlazados y apresados. ¿Qué contexto? Y luego les llama escarnecedores en el versículo 14 del capítulo 28. Y luego en el 15 les dice, oigan esto, porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Qué fuerte está ese lenguaje, amados hermanos. Ellos se habían ido a amparar en Egipto para que los asirios no le hicieran daño. Isaías le está llamando a ese pacto un convenio de muerte. Dice, eso no les va a librar a ustedes. ¿Saben lo que ustedes están diciendo con eso? Que ustedes están amparando en la mentira. Y eso nos recuerda tanto a la situación en la que nosotros estamos viviendo moralmente en nuestra nación y en el mundo entero. La gente se está amparando en la mentira. Ellos sencillamente quieren oír lo que quieren oír. No, eso es un estilo de vida con el que yo nací. Yo no tengo nada, no puedo hacer nada al respecto. Y se lo creen. No lo cuestionan, no lo investigan, aunque los científicos no lo hayan podido demostrar. Dice, no nos alcanzará el azote abrumador porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. ¡Qué fuerte! Y entonces en contraste, en el versículo 16, encontramos estas palabras que el apóstol Pedro cita en el Nuevo Testamento. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Jesucristo. Dice, el que se refugia en Jesús, ese sí va a estar seguro. Hermanos, esto es en Isaías capítulo 28, 700 años antes de Cristo. Y el apóstol Pedro lo cita como si fuera ayer. Es impresionante. Luego en ese mismo capítulo, en el versículo 22, dice, y ahora no continuéis como escarnecedores, no sea que se hagan más fuertes vuestros grillos. Y no está hablando del grillo del insecto. No, si ustedes son burladores de la palabra de Dios, los grillos que les tienen encadenados se van a apretar cada vez más y ustedes no van a salir de esa esclavitud. Dios entregando al hombre a sus propias mentiras. Luego en el capítulo 29, en el versículo 13, le dice, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria, etcétera, etcétera. Dice, este pueblo es simplemente un ejercicio religioso, no tienen la verdad en su corazón. Y dice después, ay de los que van muy hondo
para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿O quién nos conoce? Qué equivocación la vuestra. ¿Es acaso el alfarero como el barro para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo? Eso no es lo que la gente le dice cuando creen en la evolución. Él no me hizo a mí. O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento, él no sabe lo que yo hago, lo que yo creo y cómo me va a juzgar. Y el hombre cree que va a estar libre del juicio de Dios porque él lo dice. Dios no existe porque él lo dice. Claro, él quiere que no exista para poder vivir como él quiere vivir. Pero gracias a Dios que no solamente nos plantea el tema de Isaías de la santidad de Dios y por lo tanto esa suciedad en que se encuentra el hombre. Otro gran tema del libro de Isaías es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y recuerdan cómo esa misma gracia se aplicó a Isaías. Cuando él dice que después que se veía así de inmundo, dice que voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. El profeta allí mismo es perdonado por Dios, limpiado, preparado para servir al Santo de Israel. El Señor trae juicio, trae exilio a su pueblo, pero no deja de prometer liberación por medio de la preservación de un remanente. La Biblia textual traduce el capítulo 1, versículo 9 de la siguiente manera. Si Yahvé Sebaot no nos hubiera dejado un pequeño remanente, habríamos llegado a ser como Sodoma, semejantes a Gomorra. Un pequeño remanente. Y cuando Pablo explica en Romanos 9 la inclusión de los gentiles en el plan redentor de Dios, escuchen lo que él dice. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de los gentiles. Como también dicen Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Y cómo Pablo lo aplica ese remanente del que estaba profetizando Isaías, ¿a quiénes? A nosotros los gentiles. Es maravilloso leerlo, hermanos. Pablo cita el mismo texto de Isaías 9 y lo aplica a la iglesia de Roma. Esa descendencia que Dios dejó fue el remanente recipiente de su gracia. Esos son los que hoy constituyen la iglesia del nuevo pacto. De manera que es evidente que Isaías no estaba meramente hablando del regreso de Babilonia que esos judíos iban a tener. Está diciendo, hay una referencia a algo futuro que iba a ocurrir. Y Pablo lo interpreta de esa forma, mirando más allá del 539 cuando ellos regresan. Y es por eso también que encontramos un lenguaje celestial cuando se refiere a eso. Y habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y habla de esa descripción de paz donde el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. ¿Saben dónde está eso? En Isaías capítulo 9. Capítulo 11. Que es el contexto cuando Isaías profetiza que vendría un vástago de la línea de Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David. Vendría alguien de la línea davídica que sería el Mesías, el Salvador de nuestras almas. Pero luego da una profecía que se cumplirá en el tiempo final. ¿Ven lo que ocurre en Isaías? Él les da profecías que se cumplirían cerca, años después, cuando ellos serían liberados del exilio. Profecías que se cumplirían 700 años después, cuando vendría ese vástago de Isaí, cuando nacería el descendiente de David para morir por su pueblo. Y profecías que se cumplirían al final de los tiempos. Todo en el mismo libro, los versículos allí mezclados. Y hermano, nosotros tenemos que creerlo, que Dios va a cumplir la última parte exactamente como lo cumplió cuando ellos fueron liberados del exilio y cuando Jesucristo pisó esta tierra.
que el resto de la profecía se cumplirá igualmente. Y dice entonces, consolaos, pueblo mío, consolaos. Ahora, ¿eso a quienes le dijo consolaos? Se murieron sin verlo con sus ojos. Pero cuando nosotros lleguemos hacia los nuevos y tierra nueva, ellos van a estar ahí y nosotros con ellos. Dios nos está llamando a poner nuestros ojos allá, no aquí. Y a eso es que nos llama Isaías. Experimentamos la gracia de Dios, el perdón de Dios, y nos da una esperanza de vida eterna. Esta no es nuestra esperanza. O sea que, y aquí el tiempo se me ha ido, pero hay un lenguaje interesante, una comparación interesante, y Dios lo llama un nuevo éxodo. Así como el pueblo salió del éxodo de Egipto, el nuevo éxodo es cuando el pueblo sale de la esclavitud de Babilonia. Pero ¿sabe a qué lo aplica el Nuevo Testamento eso? Al éxodo que nosotros tendremos cuando entremos a la gloria. Esas profecías del libro de Isaías son para nosotros hoy. El estudio del libro de Isaías, cuando yo estaba estudiando en seminario, fue precisamente el libro que me terminó de ponerme todo el rompecabezas escatológico en su lugar. Ver el libro de Isaías y la precisión de las profecías y el cumplimiento en el Nuevo Testamento, eso es sencillamente algo hermoso y espectacular. Tengo que mencionar lo siguiente ya de manera rápida, porque no puedo dejar de mencionarlo. Jesús en el libro de Isaías. Hermanos, abre el libro de Isaías y vas a encontrar a Jesús. Hay otros libros donde no se ve tan evidente, pero en Isaías es imposible no verlo. Y es citado aquí y allá. De hecho, la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6, en Juan capítulo 12 se nos dice que allí se estaba hablando de Jesús. Explícitamente se nos dice que estaba hablando de Jesús. Cuando Cristo inicia su ministerio terrenal y va a la sinagoga, y dice Sproul, óyeme, el texto que tocaba leer ese día era Isaías 61. Y Jesús lo toma, él toma la lectura, lo hace, lee y se sienta y dice, hoy se ha cumplido ese pasaje. Wow, ustedes se imaginan lo que es haber leído el profeta. ¿Y de quién es que dice? Ustedes recuerdan al etíope preguntando, ¿y de quién es que está hablando esto? A lo mejor algunos estaban allí, ¿y de quién es que está hablando allí? Y de repente el Señor dice, hoy se ha cumplido aquí esa profecía. Que uno está allí el día en que se cumplió. Impresionante. Así está el libro de Isaías lleno de Jesús. Hasta que uno ve allí a nuestro amado Salvador, descrito en Isaías capítulo 53, siendo llevado como un cordero al matadero para cargar con nuestra culpa y perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Ese cordero estaba muriendo no solamente por el pueblo de Israel, ese sacrificio estaba siendo hecho para la salvación de las naciones. Y es lo que también el tema que describe el libro de Isaías, cómo su evangelio alcanza hasta lo último de la tierra. Hermanos, lamentablemente hay muchas cosas que pudiéramos decir. Este es un libro tan rico. Pero permítanme concluir con este texto. Por un lado, Cristo cuando dijo, el Hijo de Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, los escribas y ser muerto y después resucitar. ¿Y por qué? Porque así estaba escrito de él. Pero qué mensaje tan evangélico tenemos en Isaías, cuando hoy le puede estar diciendo aquí a algunos que están sentados, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. No busquen la satisfacción en este mundo, búscalo en Jesús. Eso está en Isaías capítulo 55. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Y tú tienes grandes sueños de qué ocurrirá con tu vida cuando Dios te invita a participar de la verdadera vida en la gloria. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿Qué les recuerdan esas palabras? Venid a mí. Mateo capítulo 11.
Escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Es por eso que Isaías ha sido llamado el evangelio del Antiguo Testamento. No en balde. Todo Cristo está en todo el Antiguo Testamento. Pero en el libro de Isaías, qué contenido tan evangélico. Yo amo el libro de Isaías y yo espero que tú aprendas a amarlo también.